El alma tiene una conciencia muy fuerte, que contiene la voluntad de ser, y emite arquetipos que modifican la realidad virtual. Por tanto, la meditación trascendental, o mejor dicho, el estado que permite relacionarse con la propia alma, puede alterar la realidad virtual. Esta alteración de la realidad, entendida como un acto de voluntad, puede ser utilizada para eliminar los parásitos alienígenas del cuerpo de los abducidos. El simple juego de visualización de la mesa redonda, MR, podría inconscientemente ser transformado en una imagen mental que recogiera datos sea del cerebro analógico, el lóbulo izquierdo, como del proposicional, el lóbulo derecho. La activación del lóbulo derecho produce la activación del inconsciente, y esto produce la degeneración del alma. El alma, así solicitada, metería en acción un arquetipo que tuviera lugar la modificación de la realidad virtual, facilitando la eliminación del parásito alienígena. Para querer no bastaba pues pensar, sino que era necesario vivir el propio pensamiento como real, para poder interactuar con el alma. Mirando desde otro punto de vista, había demostrado la posibilidad del mecanismo recíproco mediante el cual el alma influye en el universo virtual. En otras palabras, estaba habituado a ver el alma emitiendo, mediante los ejes de la propia conciencia, un acto de voluntad que producía un arquetipo, el cual modificaba la rotación a lo largo de los ejes de espacio, tiempo y energía. Teoría SST. Este efecto tenía lugar físicamente y era percibido por el cuerpo bajo forma de sensación de, frecuentemente bajo forma de simple vibración de una parte del mismo cuerpo, el plexo solar, pero esto era provocado simplemente por un efecto puramente mecánico y secundario, colateral, del completo acontecimiento. Era posible activar el acto de voluntad partiendo de la virtualidad y no de la realidad de la conciencia. Sí que se podía, precisamente, a través de la visualización de las imágenes mentales. Las imágenes mentales utilizan la misma parte del cerebro que utilizan las reales. Son indistinguibles por la conciencia humana, mediante las imágenes mentales que toman de la memoria a largo plazo, llena de datos que, en cualquier caso, han entrado a través de los input en el cerebro. Se pueden activar aquellos procesos que relacionan con la propia alma. Prácticamente producimos imágenes, que producen símbolos, que producen un sinfín de arquetipos. El alma habla a través de arquetipos, y por tanto se estabiliza así el contacto con ella, perdido quizás hace millones de años y ahora reencontrado en funcionamiento. Para obtener este resultado, en primer lugar he usado la hipnosis profunda, por tanto la PNL, pero ahora se puede simplemente visualizar, en modo oportuno, un coloquio con el alma y se hablará con ella. Mostremos al alma los parásitos alienígenas durante el proceso de visualización de la mesa redonda que está descrito arriba y, si ella quiere, sentada aparte, eliminará los parásitos. Lo interesante es que funciona de verdad. De hecho, a veces, en estas visualizaciones, la imagen simbólica que impersonaliza el alma se levanta de la mesa y señala con el dedo el parásito, se trate de quien se trate, y este desaparece como la nieve al sol. El abducido, después de haber efectuado este tipo de visualización de imágenes mentales, que no es otra cosa que una especie de meditación trascendental o bien, un modo para crear arquetipos, se percibe sin parásitos. Continúan las abducciones físicas, pero con el tiempo parecen disminuir rápidamente de frecuencia y después desaparecen con la eliminación de todos los parásitos, como sostenía en Alien Cicatrix 1. El alma, concienciada del problema, no se separa del cuerpo cuando los alienígenas la quieren separar para regenerarse. Ya no es posible regenerar la copia de los abducidos. El 6 de 2 es eliminado y no puede hacer nada más contra el abducido. Con este método parece decididamente simple eliminar también al Lux y al Maya, de cualquier tipo que sean. La conexión con aquel del que habla Maharishi es muy interesante y en efecto, está también de acuerdo con la idea que tiene la física cuántica sobre la posibilidad de prever un fenómeno físico. El fenómeno no tendrá lugar pero habrá una cierta probabilidad de que ocurra. Con esta idea no se tiene la certeza de que las cosas vayan mecánicamente de un modo determinado, pero está prevista una cierta oscilación alrededor de un dato probable.
Sería así salvo la existencia de un cierto libre albedrío. Este libre albedrío se relacionaría a la capacidad del sujeto para modificar el estado de la realidad virtual que lo rodea. Esta alteración podría nacer del acto de voluntad que solo el eje de la conciencia puede emitir, y el alma sería la autora de este acto de voluntad, provocado principalmente por la elevada cantidad de conciencia que ésta esté en grado de meter en acción. Muestro más abajo una ilustración ya publicada en Alien Cicatrixi, que muestra el espacio-tiempo en tres momentos diferentes, más un observador y un observado que se relacionan en este plano virtual. El espacio-tiempo es un mar con olas más o menos altas y el alma es como un nadador, el cual, mientras más mueve el agua a más olas provoca que interfieren en el espacio-tiempo, alterando la posición de los eventos que flotan en la superficie. Así, según nuestra voluntad de interactuar en el espacio-tiempo, crearemos una ola de voluntad que hará sobresaltar el evento que queremos perturbar. Tanto, no se considera quieto, es decir estáticamente determinado, sino que oscilará como una onda delante y detrás, arriba y abajo. No estará más quieto en un punto hasta que se encuentre en un lugar de puntos esféricos. La grandeza de esta esfera, su volumen, representa la probabilidad de encontrar en esta aquel determinado evento. Se entiende, como consecuencia, que el alma está en grado de emitir una ola de voluntad suficientemente grande. Esta sacará el evento fuera del plano espacio-temporal, alterando profundamente los acontecimientos futuros con los que está relacionado. Básicamente se puede eliminar el alienígena con un acto de voluntad en este gráfico, en el que el eje de la energía no está dibujado. Por simplificar, la bolita roja representa al observador con su alma, que se coloca en el espacio-tiempo en modo cuántico, a saltos, no en modo continuo. La bolita verde es percibida, en cada lectura, como si fuese de tamaño diferente, porque existe la probabilidad de que ocurra algo. En este ejemplo, la bolita verde aumenta de volumen, mostrando que la incertidumbre sobre la probabilidad de que ocurra algo relacionado con ella aumenta con el tiempo. La literatura representada demuestra claramente e indiscutiblemente que la meditación trascendental modifica los parámetros externos relativos al estado de los eventos que se refieren a la esfera espacio-tiempo-energía, es decir, la realidad virtual. Se cuenta también que existen casos de curación de personas que han meditado sobre su enfermedad y han visualizado, día tras día, la disgregación de la enfermedad. Un clásico ejemplo de enfermedad trascendental que modifica lo que la ciencia actual no puede modificar. Muchos de los milagros, considerados así por la religión, no serían otra cosa que fuertes alteraciones de la probabilidad de que estos tengan lugar en el futuro, que son desviados por la ola de voluntad, quizás activada inconscientemente durante las meditaciones con fondo religioso. El efecto masa sería fundamental, porque estas curaciones se obtendrían más fácilmente cuando es mucha la gente que reza, como ocurre durante algunas reuniones en masa de fanáticos religiosos. Silvano Fuso, del CICAT, se expresa, de hecho, así: frente a las remisiones de tumores incurables, nota del autor, espontáneas, la ciencia no dispone actualmente de una explicación adecuada, pero esto no significa que la encontrará tampoco en el futuro. Es más, la de las remisiones espontáneas representa un gran desafío que podrá llevar a la ciencia a progresos notables. En el momento en el que se comprendieran las causas que provocan, por ejemplo, que un tumor manifieste una regresión espontánea, probablemente se conseguiría también encontrar una terapia adecuada. Esta, sin embargo, se limita a gritar el milagro de, seguramente, escasos contribuyentes al bienestar de la colectividad. Las hipótesis más aplaudidas que la ciencia médica formula a propósito de las remisiones espontáneas están ligadas al funcionamiento del sistema inmunológico. Sin embargo, los grandes progresos hechos en este campo, los mecanismos que determinan nuestras defensas inmunitarias, son aún desconocidos. Particularmente, las relaciones que transcurren entre el sistema inmunológico y las condiciones psicoemotivas están, en gran medida, envueltas en el misterio.
Sternberg P. Gold, El cuerpo, la mente y la enfermedad, en los fármacos, de la naturaleza a la biotecnología, los cuadernos de la ciencia, N. 102, Milano 1998. Que tales relaciones sean una realidad está finalmente demostrado más allá de cualquier duda. También para la física cuántica las cosas comienzan a cuadrar en este sentido. En 1982 un equipo de investigación de la Universidad de París, dirigido por el físico Alain Aspect, condujo lo que podría revelarse el más importante experimento del siglo XX. De hecho, Aspect y su equipo descubrieron que algunas partículas subatómicas, como los electrones, en determinadas condiciones son capaces de comunicarse instantáneamente una con la otra independientemente de la distancia que las separa, ya se trate de 10 metros o de 10 millones de kilómetros. Es como si cada partícula supiese exactamente qué están haciendo las otras. Este fenómeno puede ser explicado solo de dos formas. O mediante la teoría de Einstein, que excluye la posibilidad de comunicaciones más veloces que la luz y considerada errónea, o bien con la teoría de que las partículas subatómicas se conectan no localmente. Debido a que la mayor parte de los físicos niegan la posibilidad de fenómenos que sobrepasen la velocidad de la luz, la hipótesis más acreditada es que la de que el experimento de Aspect sea la prueba de que la unión entre las partículas subatómicas sea efectivamente de tipo no local. Pero, ¿esto qué quiere decir? Simplemente que, el universo es un inmenso holograma. David Bohm, conocido físico de la Universidad de Londres recientemente desaparecido, sostenía que los descubrimientos de Aspect implicaban que la realidad objetiva no existe. Sin embargo, su aparente solidez, el universo es en realidad un fantasma, un holograma gigantesco y espléndidamente detallado. Holograma, las partes y el todo en una sola imagen. Diversos niveles de conciencia, diversas realidades. Bohm está convencido de que el motivo por el cual las partículas subatómicas permanecen en contacto independientemente de la distancia que las separa reside en el hecho de que esta separación es una ilusión. Mantenía que, a un nivel cualquiera de realidad más profundo, tales partículas no son entidades individuales, sino extensiones de un mismo organismo fundamental. En un universo holográfico incluso el tiempo y el espacio no serían más que los principios fundamentales. Debido a que conceptos como la localidad son infringidos en un universo donde nada está verdaderamente separado de lo demás, también el tiempo y el espacio tridimensional deberían ser interpretados como simples proyecciones de un sistema más complejo. En su nivel más profundo, la realidad no es otra cosa que una suerte de hologramas en los cuales el pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente. Esto implica que, disponiendo de los instrumentos apropiados, un día podremos entrar en aquel nivel, pero, con las técnicas de hipnosis regresiva, ya lo estamos haciendo. El Dr. Pribram cree que los recuerdos no son almacenados en cada neurona individualmente o en pequeños grupos de neuronas, sino en los esquemas de los impulsos nerviosos que atraviesan todo el cerebro, como los esquemas de los rayos láser que atraviesan toda el área de un fragmento de película que contiene la imagen holográfica. Por tanto, el cerebro mismo funcionaría como un holograma y la teoría de Pribram explicaría también la forma en que este órgano puede contener tal cantidad de recuerdos en un espacio así delimitado. Ha sido calculado que el cerebro de nuestra especie tiene la capacidad de almacenar, durante la duración media de la vida, cerca de 10 millones de informaciones y se ha descubierto que también los hologramas poseen una sorprendente capacidad de memorizar. De hecho, simplemente cambiando la perspectiva desde la que dos rayos láser golpean una película fotográfica, se pueden acumular millones de informaciones en un solo centímetro cúbico de espacio, e incluso relacionar ideas y decodificar frecuencias de todo tipo.
También nuestra estupefacta capacidad para recuperar velozmente cualquier información del enorme almacén de nuestro cerebro resulta explicable más fácilmente si se supone que éste funciona según los principios holográficos. No es necesario dar la vuelta a un gigantesco archivo alfabético cerebral porque cada fragmento de información parece estar todavía instantáneamente relacionado a todos los demás. Otra particularidad típica de los hologramas. Aquellas que nosotros consideramos curaciones milagrosas podrían ser, en realidad, debidas a una mutación del estado de conciencia capaz de provocar cambios en el holograma corporal. De la misma forma podría darse que algunas de las polémicas técnicas de curación alternativas como la visualización resulten así de eficaces porque en el dominio holográfico del pensamiento las imágenes son en el fondo tan reales como la realidad. El mundo concreto es una tela blanca que espera a ser pintada, incluso las visiones y otras experiencias de realidad no ordinaria pueden ser fácilmente explicadas si aceptamos las hipótesis de un universo holográfico. En su libro Gifts of Unknown Things, el biólogo Leah Watson describe su encuentro con una chamana de Indonesia la cual, siguiendo una danza ritual, era capaz de hacer desaparecer instantáneamente un bosque entero de árboles. Watson refiere que, mientras el otro atónito observador continuaba mirando, la mujer hacía aparecer y desaparecer los árboles varias veces. No quedaba otra, pues, que verificar si con la utilización de la conciencia del alma, como la he definido precedentemente, se podía alterar la realidad virtual, eliminando las interferencias alienígenas. Ya había visto que algunos órdenes post-hipnosis o algunas visualizaciones mentales conseguían eliminar los parásitos alienígenas Lux, 6 dedos y Maa, en algunos sujetos más predispuestos al parasitaje. ¿Pero qué quería decir predispuestos? Se trataba casi siempre de personas habituadas a la meditación, con niveles de responsabilidad y conciencia superiores a la media. En algunos casos, sin embargo, las cosas parecían no funcionar. Ha sido bastante complejo establecer por qué. De los datos a disposición parecía claro que no todas las almas eran conscientes de la presencia alienígena. El alma, de hecho, es una sola, pero tiene diversas identidades o manifestaciones que se expresan a través de sus singulares unidades. Estas unidades no han encontrado la forma, siendo, en esta fase del universo, ignorantes e inexpertas y por tanto, están pendientes de leer todos los datos del universo mismo. La que más ha leído es la más consciente, la que ha leído menos tiene menos experiencia. En este contexto se introduce el capítulo sobre la programación neurolingüística del alma en sí contenido en Alien Cicatrix y si el alma no se reestructura y no se la prepara para leer aquel particular punto del espacio-tiempo en el que se ve que, si las cosas permanecen como están, ésta deberá, en cualquier caso, sucumbir a los deseos del alienígena, con la consecuente muerte física del ser humano. No podremos nunca pretender que el alma siga nuestras indicaciones. Antes de practicar la justa visualización mental que producirá el efecto de eliminar los alienígenas, es necesario hacer que el alma tome conciencia de este aspecto particular de la realidad virtual. Algunas almas lo saben bien, y son aquellas que no pueden ser parasitadas por los alienígenas. Otras, actualmente parasitadas, entienden inmediatamente de qué se trata y pueden recurrir al acto de voluntad que les liberará. Otras aún no poseen los requisitos para comprender a fondo y deben ser reprogramadas a nivel anímico. Este es el aspecto más difícil al que hasta ahora se llegaba con la hipnosis profunda. En esta fase es fundamental la voluntad del alma, que es proporcional a su cantidad de consciencia. Más consciente es un alma, más fácilmente se liberará de sus parásitos, menos consciente más se dejará confundir el abducido por las voces internas de los diversos parásitos que lo nublarán mediante los diferentes mecanismos ya descritos. El abducido debe, entonces, trabajar primero sobre sí mismo, adquiriendo la capacidad de hablar con la propia esencia anímica, entender qué es lo que ocurre e informar a su alma, la cual decidirá, como consecuencia, si eliminar a los alienígenas o no.
Un alma que llega a la consciencia elimina a los alienígenas sin ningún problema, de lo contrario nace una grave dicotomía en el interior de la misma personalidad del abducido, la cual dice que quiere volver a eliminar el parásito, pero en realidad no está profundamente convencido. Para estas últimas personas no es posible hacer nada sin no esperar que, con el tiempo, la consciencia llegue también a bañar sus mentes. Esta es una limitación virtual pero real e identifica los límites del método que estoy exponiendo, delimitando los confines de actividad y funcionalidad. Si ahora no funciona, sabed por qué. Sobre la base de estas indicaciones he desarrollado una visualización self-consistent en grado de obtener diferentes objetivos. El primero es el de permitir al abducido de hablar con las partes que lo componen, alma, espíritu y mente, construyendo un diálogo que las acerca, las hace reconocerse recíprocamente, toma de conciencia, y las estructura de forma que puedan compenetrarse más fácilmente unas con otras. El segundo objetivo consiste en hacer tomar conciencia de la cualidad y de la cantidad de interferencias alienígenas que el abducido ha sufrido a lo largo de su vida y, en particular, de identificar los diferentes personajes que han participado en la abducción. Después de la identificación viene la decisión. En base a los datos adquiridos durante la visualización, el alma del abducido es puesta en grado de decidir si quiere o no eliminar los parásitos alienígenas, Maya, Lux, 6 dedos, y, como último paso, se pondría inmediatamente en acción la estrategia de la eliminación. Los más expertos llegan rápidamente a lo fundamental, mientras otros, según el nivel de consciencia de sus almas, quizás se conforman en alcanzar solo el primer punto que, de todas formas, representa siempre un paso decididamente positivo y mejora notablemente la condición del abducido. Método práctico de trabajo del método Simbad. Instrucciones para el uso. Antes de dar comienzo al verdadero y propio ejercicio, puede ser útil entrenarse en la visualización de una imagen en movimiento acompañada de sonidos. Por esto he pensado en un ejercicio preliminar que permite verificar la capacidad de ensimismarse en el vivir la virtualidad. El ejercicio propone imaginar un cubo en rápido y complejo movimiento, unido a un sonido de fondo como, por ejemplo, una música. Cada uno puede imaginar lo que le parezca, pero para mayor claridad he preparado un banal pero bastante complejo ejemplo de lo que quiero decir. Ver la carpeta multimedia titulada Rotación Cubo da solo una vaga idea de lo que la mente humana es capaz de imaginar. Cuando seamos capaces de imaginar perfectamente un cubo con diferentes colores que gira sobre sí mismo y con una música adecuada de fondo, se podrá seguir el siguiente ejercicio que representa el corazón del método Simbad. Poneos cómodos y relájaros con los ojos cerrados, sin que ninguno pueda molestar, e imaginad que estáis dirigiendo una mesa redonda televisiva. Imagina el estudio de televisión y la mesa en torno a la cual tomarán posición los diversos huéspedes que vosotros mismos habéis invitado. El tema de la mesa redonda será: invitaréis a vuestra alma, a vuestra mente y a vuestro espíritu. Invitaréis después a los alienígenas, tantos cuantos queráis, a sentarse alrededor de la mesa y a discutir con vosotros la cuestión. Serán también posibles intervenciones externas, sea mediante videoconferencia o por teléfono, para quien no quiera o no pueda estar presente. Los invitados entrarán por la puerta conforme les llaméis por su nombre o con una sigla si no conocéis el nombre, y les haréis sentar donde prefieran. Imaginad la sala, los micrófonos, las sillas. Dedicad tiempo a observar la disposición y el tipo de luces que hay en el estudio. Cuando todos se hayan acomodado, dar inmediatamente una ojeada a cómo les visualizáis, cómo están hechos, cómo están vestidos, cómo se consideran entre ellos y cómo os parece que les estáis mirando. Dedicad tiempo a esta fase mientras esperáis a que os den la línea para la transmisión que vais a efectuar. Observa el comportamiento de cada individuo. Podría ser que queden algunas sillas vacías y podría ser necesario añadir algunos puestos.
Observad cómo están distribuidos alrededor de la mesa y toma nota mentalmente de la posición de cada uno de los invitados, porque después deberéis seguir un diseño esquemático que reproduzca las posiciones de los individuos, con una descripción de todos los participantes. Cuando hayan llegado todos los participantes y os hayan dado la línea, dará inicio el show. Dirigíos inmediatamente a los participantes para pedirles que se presenten rápidamente. Empezad siempre por vuestra alma, después haced como queráis, pero el alma debe siempre comenzar cada uno de los hierros de intervención. Recordad que sois el moderador y todos os deben escuchar. Si cortáis una discusión os deben respetar. Después de la fase de presentación, comenzad con las preguntas. Podéis hacer todas las preguntas que queráis, pero el alma debe empezar siempre la primera en el hierro de respuestas. La primera pregunta es obligatoria. ¿Conoces a los huéspedes que están en esta mesa redonda? ¿Sabes quiénes son y qué quieren? De esta pregunta obligatoria parte la discusión, que podrá prorrogarse también para diferentes emisiones. Para no cansaros demasiado, después de la primera cuestión pregunta a los diferentes personajes qué piensan del problema de los alienígenas y pregunta a los alienígenas si están presentes, qué hacen allí y cuáles son sus verdaderos intereses. Preguntadles si hay alguno que les ayuda, si son amigos o enemigos entre ellos, cuándo terminarán su trabajo, etc. Del demandado tiene el deber de establecer por qué los alienígenas están aquí y qué relación tienen con vuestra alma, con vuestra mente y con vuestro espíritu. Podéis ayudaros con filmados virtuales. Haced caer del alto una gran pantalla y proyectad lo que necesitéis. Por ejemplo, si vuestra alma no está de acuerdo con algunos de los personajes invitados, mostrad imágenes de lo que realmente ha ocurrido y después comentadlas delante de todos los huéspedes y hacedles opinar también a ellos. Los films han sido grabados por vuestro cerebro y los datos visuales serán construidos por él. Se referirán a vuestras experiencias que ahora pueden aparecer en la gran pantalla emitidas por una telecámara situada en la mejor de las posiciones para verlo todo. No tengáis miedo de inventaros los hechos. Vuestra mente ha grabado toda vuestra vivencia y sabe bien qué imágenes mostrar a los huéspedes de la mesa redonda. Al cierre de la transmisión, para llegar a una conclusión preguntad si vuestra alma está de acuerdo. Si, por casualidad, no lo estuviese, invitadla a remediar, por ejemplo, solucionando el problema. Si acepta, pedidle que lo haga inmediatamente en directo. Visualizad sin prisas la escena de vuestra alma, manos a la obra, sin prisa, o bien haced que acepte eliminar, de todas formas, el problema cuando lo crea oportuno. Si el alma decide eliminar el problema alienígena inmediatamente, visualizad bien esta escena y observad atentamente cómo se os aparece mientras pone en práctica su voluntad de hacerlo. Describiréis después la escena en un breve relato. Tened en cuenta vuestra visualización durante toda la mesa redonda y dejad que se desfogue libremente. Mirad bien a la cara de todos los personajes como si quisieseis encuadrar vuestra telecámara mientras interactúan con vosotros. Al término es importante que, como en todas las mesas redondas, los huéspedes sean despedidos. Después la mesa redonda será aplazada para un segundo episodio, en el que intervendrán los mismos u otros personajes que harán de nuevo el punto de la situación. Al final haced un dibujo y un breve resumen de toda la experiencia. Recuerdo que este ejercicio ha sido estudiado exclusivamente para verdaderos abducidos. Los falsos abducidos lo pueden efectuar para confirmar que no son víctimas. También este tipo de método de visualización es del tipo autoevaluación. Atención. Antes de comenzar a hacer las preguntas, encender un dispositivo de alarma que sonará cuando estéis adormeciéndoos durante la transmisión. Si, en cambio, vuestra alma está presente, confiadle a ella el deber de hacer sonar la alarma si algo voluntario y externo a vosotros mismos intenta haceros dormir o distraeros de alguna forma. Más precisiones. Obtener la eliminación de los parásitos significa eliminar progresivamente, sean las interferencias alienígenas de tipo físico, sean las incursiones del 6 dedos a partir de su dimensión.
El Lux, una vez eliminado, no puede volver a parasitar al abducido porque el alma de este último no duerme nunca, vigila siempre atentamente en el propio contenedor y no se deja perturbar por distracciones momentáneas. Las abducciones físicas comienzan a disminuir porque los alienígenas constatan que ya no existen los requisitos para hacer las copias, separar el alma y obran la regeneración de los mismos alienígenas. El alma del abducido y su cuerpo, de hecho, no responden más a las solicitudes alienígenas, de cualquier tipo sean, porque la realidad real es superior a la realidad virtual, que representa solo a su creación. En las mujeres las últimas abducciones se reducen a la implantación de un óvulo y a la extracción de un feto meses después, pero el fenómeno debe forzosamente cesar porque el cuerpo del abducido no está preparado para soportar tales procedimientos. De todas formas, el feto no llegaría a madurar lo suficiente para ser retirado. Quedan por eliminar algunas fuertes intromisiones de tipo militar que aumentan en esta fase a causa de los intereses que los militares tienen por la MAP, memoria alienígena pasiva, que queda en la mente de los abducidos. Pienso que ahora el único método para eliminar este tipo de interferencias sea la guerra civil, pero como creo que esta no es una solución inteligente a corto plazo, no queda otra que confiar en la voluntad del alma para encontrar un método que proteja al abducido y lo haga insensible ante los enfrentamientos de las tecnologías militares. No se puede, de hecho, esperar que el alma fulmine a los militares. Esta lo podría hacer en un instante, pero el alma no tiene el deber de destruir que va en contra de Huillikak Supifix Mafion. El problema de la eliminación de los militares se resolverá por sí solo porque estos se eliminarán entre ellos, como me dijo la memoria alienígena de un Lux durante una sesión de hipnosis en un abducido. En el futuro, seguramente, conseguiré mejorar este método de visualización, haciéndolo siempre más eficaz, pero por primera vez ofrezco al mundo, como conclusión de mis trabajos, una metodología simple para la eliminación del problema que estaba estudiando. Se podría decir que, técnicamente, mi deber termina aquí, aparte de algunas profundizaciones que quedan por hacer y excluyendo el estudio que me he propuesto seguir sobre las interferencias en el ámbito militar. Si, por otro lado, no consiguiese completar esta etapa, o bien no tuviese el tiempo necesario para poner a punto un método desparasitador mejor, eventualmente también instrumental, espero, sea como sea que vayan las cosas, conseguir dar indicaciones válidas a todos los abducidos para ayudarlos a eliminar su problema. Este trabajo quiere ser una motivación a todos los abducidos a que tomen conciencia para salvarse a sí mismos y no esperar que llegue un salvador de fuera, porque no será así. Algunos casos particulares. Ejemplo número 1. El alma es quien conduce la entrevista simplemente porque en este momento ella necesita comprender en su totalidad cómo están las cosas. Aquí está el texto. La serpiente está leyendo el periódico. Es el ser de luz quien habla por los dos, también porque ella se enfurece rápidamente y encuentra inútil toda esta payasada. El teléfono de Ringuío suena decenas de veces, pero por el momento nadie responde, así que no puede ni escuchar ni puede hablar. La mantis seguidamente entra por una puerta central, durante un momento permanece observando a todos y después toma asiento junto a la serpiente. Existen otras dos puertas. La de la derecha, que ahora están cerradas, y detrás ocultan un ser muy alto de mentón alargado, delgado. El alma es la que entrevista y pide explicaciones. Uno de los tres personajes sentados en el extremo, el anciano, hace una señal a la mantis para que comience. Esta última se alza apoyando sus dos patas delanteras sobre la mesa y, muy dogmáticamente, dice que esta situación debe necesariamente finalizar en breve, porque todo esto es inconcebible. Explica que ellos han trabajado mucho y muy duro y que ahora ni pueden ni quieren perder todo aquello a lo que han dedicado su larga existencia. En efecto, dice, ha habido un error por parte del Creador en el origen de todo, error que ahora es remediable solo a través de todo este montaje. Nosotros no queremos perdernos nada de todo esto y se sienta. La serpiente, a quien ya se le han puesto los ojos rojos de ira, resopla y manda por el aire todas las papeles que están en la mesa.
Y, diciendo bruscamente al ser de luz que hable en su lugar, está a punto de retirarse. Pero luego vuelve a sentarse. Mientras tanto el teléfono continúa sonando. El Lux, cuyos ojos están delineados en negro, y aunque no se ve, se percibe que tiene la cara de un niño, se aclara la voz y dice: querida alma, mira, en el universo, como tú sabes, nada pertenece a nadie, lo dice tal cual, y esto implica que todos puedan disfrutarlo como crean mejor. Nadie te impide conocer, y entonces, ¿por qué tú, que eres tan buena, querrías prohibirnos hacer aquello para lo que hemos nacido? Tú has nacido para saber y nosotros para ser y permanecer. Claramente, para hacer esto, necesitamos de este cuerpo, de esta mente, de este espíritu y de ti. Tú, para entender, precisas tus cosas, nosotros de otras, y es por este motivo que nos parece injusto que decidas intervenir bruscamente. Es decir, si te parece justo ir de prepotente, adelante, pero no es tu naturaleza, ¿o me equivoco? Diciendo esto da un codazo a la serpiente que ríe detrás del periódico, la puerta izquierda se abre y entran los rubios de 5 dedos. Habían llegado primero pero permanecieron fuera. La mujer se queda detrás y decide no sentarse. El hombre, al contrario, saluda a los otros haciendo una señal con la cabeza y se sienta. El alma ahora se dirige a él con la misma pregunta: ¿y por qué hacéis todo esto? El recién llegado mira de nuevo a su alrededor y, dándose cuenta de que está siendo observado por la serpiente y el Lux, dice, con un tono de voz más bien sumiso pero decidido, que no conoce bien la situación porque hace poco que está al corriente: mira, como tú sabes bien, la historia es esta. Y mueve las manos como si quisiese mostrarle la situación, después las cruza, en efecto, dice, lo has hecho verdaderamente bien, y, mientras dice esto, recoge con las manos los papeles esparcidos sobre la mesa y los coloca derechos golpeándolos por el borde inferior sobre la mesa y las deja. La mujer da un paso atrás, la serpiente le da una ojeada y ella lo mira en los ojos, como si quisiese desafiarlo, después sacude la cabeza. El hombre, dándose cuenta de la situación, se gira, la coge por el brazo y le dice: relájate. El alma se gira hacia ella y le pregunta si está al corriente de todo y si puede decir algo. Ella da un paso adelante, levanta la mirada y, mientras se dispone a decir algo, el ser de luz interviene y dice que de donde ellos son las mujeres no hablan, y mira al hombre, que asiente con un sí. La serpiente hace un largo suspiro, casi para descargarse de la tensión. Aquel de los tres que solo el alma puede ver le hace gesto de no darle importancia y continuar, porque de todas formas habrá forma de volver a tocar el tema. Ahora el alma querría hablar al espíritu, pero el sonido del teléfono es tan insoportable que deciden responder. Ah, finalmente. Dice Ringuio, ¿y no habréis comenzado sin mí? Porque sabed que a mí no me gustan los listillos. No, le responde el Lux, lo hacíamos para ahorrarte inútiles charlas, eso es todo. Sabes, el alma quisiera saber por qué hacemos todo esto, y Ringuio: bien, querida alma, te lo digo inmediatamente. Tú eres mía. Y no te lo ha dicho nunca nadie. Y ahora haz que te lo diga a tu querido amigo, al que le gusta tanto hacerse el listillo, pregúntale qué ha ocurrido verdaderamente y pregúntale quién ha sido el primero a enjaularte. Ya verás cómo te sorprendes. Verás, y solo entonces entenderás. Aquí, como todos saben, yo tengo el derecho de mandar sobre los demás, porque desciendo de él, y señala a uno de los tres que está envejecido, y puede ser que exista un error, pero ha pasado de verdad mucho tiempo, y ahora es el momento de remediarlo. Ahora o nunca, pero verás que lo conseguimos. Además, tú no tienes ganas de que las cosas vuelvan a ser como eran en su origen. Déjanos entrar en tu mundo y después tendrás el mismo derecho de libre albedrío, y para nada querrás privarte de algo primordial. Para ser de verdad libre de elegir debes saber qué buscas, debes probar, después serás libre de decidir. Pero también tú, para saberlo todo, debes probarlo todo, y no te das cuenta de que él quiere obligarte a rechazarte a ti misma. Tú eres lo verdaderamente importante, él hubiese hecho lo mismo que nosotros. ¿Sabes cómo es de verdaderamente fácil hacerse el bueno cuando se tienen las espaldas cubiertas?
Si de verdad tienes coraje y sabiduría, ahorrémonos todas estas tonterías y llévanos a ti, así podremos enfrentarnos de igual a igual. El ser de luz asiente. Los militares, mientras tanto, de vez en cuando intentan decir algo, pero cada vez que alguno de ellos abre la boca, los otros se giran dándoles en parte la espalda, porque en realidad a ninguno le importa lo que ellos digan o quieran. Pero el alma tiene la necesidad de entender también su punto de vista y, dirigiéndose al de la gorra, le hace la misma pregunta: ¿por qué haces todo esto? El militar permanece en silencio un momento. Es la primera vez que alguien está interesado en su opinión. Se aclara la voz, mueve el cuello de la camisa e inicia a hablar a propósito de un acuerdo entre ellos y los alienígenas. Confiesa no poder acceder a todos los lugares y dice que ellos acompañan a los sujetos hasta un cierto punto, después no saben qué les hacen. En este punto toma la palabra otro militar, vestido de forma diferente, añade que es por este motivo que a veces los sujetos también son raptados por los militares terrestres. Lo hacemos, continúa, para saber qué es lo que les hacen y si los alienígenas nos dicen toda la verdad. Luego, ¿sabes cómo funciona? Si conseguimos sacar algún provecho para nosotros no estaría mal. Pero, ¿de qué verdad estáis hablando? Refunfuña el ser de luz. ¿Te parece, acaso que somos estúpidos? Vamos. Estáis tan rodeados de mentiras que no pararíais de engañaros ni ante la evidencia. Llegaréis al punto de autoeliminaros entre vosotros. No seremos nosotros quienes físicamente os liquidemos, os destruiréis vosotros solos en el momento oportuno y, creedme, ese momento no tardará en llegar. Cierto, amigo mío, la serpiente os echará una mano, ja. La mujer, mientras tanto, que continuaba sacudiendo la cabeza, se acerca al espíritu. El alma observaba aún desde lo alto. Espíritu, dime tú qué piensas. El espíritu tiene la voz un poco temblorosa. Está emocionado. Sabes, yo no sabría. No me fío de ellos y además no me resulta fácil hablar contigo. Yo digo algo y ellos lo modifican como quieren. A veces ni siquiera tengo fuerza para contestar. Tú sabes lo que es justo para ti, lo que es justo para todos. Cada uno debe hacer su propio camino y no hay tanto que explicar, cada uno debe ser lo que es. ¿Cómo se puede pedir a alguien ser algo que no se es? Lo hermoso de ser es que cada uno de nosotros, aun siendo parte un yo único, es diferente de todos los demás y no podrá nunca existir otro como tú. Eres y serás siempre el único yo que eres, y ni siquiera esto os basta. Terminaréis dejando de ser vosotros y no hay nada más terrible que dejar de ser uno mismo. Vuestra búsqueda desesperada para existir eternamente os está reduciendo hasta el punto de olvidaros de vosotros. Pero miraos. Torturáis a otros seres vivientes en la desesperada tentativa de vivir, cuando de todas formas habéis pasado toda vuestra vida corriendo detrás de ella. La solución estaba ante vuestras narices, pero no os bastaba y ahora queréis descargar vuestras culpas, vuestras frustraciones sobre nosotros. Parad. Aún estáis a tiempo. Es verdad, no queda mucho a vuestra disposición, pero lo habéis querido vosotros. Para ya, estúpido. Dice el ser de luz, ¿de qué estás hablando? Yo no he perdido un hermoso nada. ¿Por qué no hablamos de tu identidad? Sin alma, ¿tú también estarías desesperado, o qué piensas? Nota. Empezando desde arriba y en sentido de las agujas del reloj. Alma. Saltamontes mantis. Militares, solo hombres. No sé quién es este. Growl, un ser sombra, no puede venir pero puede llamar. Ser de luz. Culebra, serpiente. El hombre mayor o anciano, de cabellos largos y blancos y barbudo. El ser hombre, a quien nadie ve, excepto el alma. Solo ella puede hablarle. Siempre es agradable y luminoso. Mi cuerpo está presente pero no participa. Espíritu. Alienígena, cabeza de corazón con niño. Ella no se sienta, refiriéndose al alienígena femenino orange. Al fondo. El alma preside en lo alto, sobre la mente, en el centro de la mesa. La mente está contenida en un cilindro lleno de agua.
Yo, dice el espíritu, me hubiese aceptado bajo cualquier otra forma y, de todas formas, no habría podido ser ningún otro, pero, total, es inútil hablar con vosotros. En cuanto a conciencia de vosotros mismos estáis bajo cero. Y una vez que hayáis alcanzado vuestro objetivo, ¿qué haréis? ¿Pasaréis la eternidad esquivando a la muerte? Y además no está aún dicha la última palabra. La serpiente termina por cabrearse, resopla y tiene los ojos encendidos, golpea el suelo con la cola, provocando tremendas vibraciones en toda la habitación. La cosa no parece preocupar al alma, que se dirige al anciano. Tú lo sabes, estabas ahí y lo sabes. ¿Por qué te he dejado el último? Bien. Se entromete Ringuio, no es exactamente así como ha ocurrido. Pensadlo con detenimiento. Excusadme. Interviene el hombrecillo situado detrás de la puerta a la derecha. ¿Puedo decir una palabra? No nos interesa. Dice molesto el ser de luz. Alma, escúchame. La mente te está traduciendo las cosas, lo que dice es verdad, pero el espíritu dice mentiras. Termino así, sin completar la entrevista, porque no me he sentido bien. No he conseguido seguir adelante. De súbito, he sentido náuseas y parecía que iba a vomitar de un momento a otro. Y después me he sentido un poco cansada, entonces he decidido interrumpir. Ha sido extraño porque era como si fuese real. La habitación estaba verdaderamente abarrotada y faltaba casi el aire. Si lo pensaba bien conseguía casi sentir los tejidos de la ropa que vestían los que estaban sentados a la mesa. El militar con sombrero tenía una uniforme de un tejido áspero, de esos que cuando te los pones pica un poquito. El mono del 5 dedos, de tela azul, es fría al tacto. La piel del cabeza de corazón es rugosa. Parece casi seca por dentro. La mantis, cuando se mueve, cruje, qué extraño. El hombrecillo de detrás de la puerta es muy alto, cerca de 2 metros, muy delgado, casi sutil, su piel es de color violáceo un poco oscuro. Parece casi tener una ligera joroba, pero seguramente es simplemente culpa de la postura. Tiene los brazos largos que parecen casi recubiertos tan solo de una capa de piel, como diría, porosa, seca y áspera en algunas zonas, como la piel de los codos. Parece envejecido, a veces creo que he soñado con él en el pasado pero era diferente. De todas formas no es un anciano, tiene los ojos contorneados de negro y algo pegado al mentón, al estilo de los faraones, ¿entiendes? Lo que tiene pegado al mentón parecía hecho a capas circulares, color oro pero de color negro allí donde se agarra a la piel. En su espalda, ahora que recuerdo, no hay nada. El mundo de Ringuio es tenebroso, oscuro, triste y destinado a desaparecer. Él no tiene nada más. Los 3 que están sentados al fondo, el que está en el medio en realidad lo percibo como la unión-separación de los otros 2. Posee todas las características de los otros 2, pero separadas. Es lo que hace que la separación permanezca. Lo percibo como una espiral que mantiene separados 2 universos, de otra forma correrían el riesgo de fundirse. Creo que en parte sea el ser de luz que no envejece y en parte sea el anciano. Él ha decidido permanecer aquí, está en el medio, como en el dibujo, ver abajo, nota del autor. El otro no sé quién es, debo reflexionar porque lo veo pero no lo visualizo. Los militares, uno tiene un mono verde camuflaje pero de un tono encendido. No hay ninguna identificación impresa sobre la cremallera. Otro lleva un sombrero tipo boina vasca, con un símbolo encima, no veo bien el diseño, diría que algo rojo, pero debería pensarlo bien. También está presente sobre la cremallera de su uniforme. Un tercero lleva un conjunto azul oscuro, pero un azul diferente del mono del 5 dedos, y además lleva una gorra que, al contrario del otro, se la ha quitado y ha apoyado sobre la mesa. El primero tiene los zapatos marrones, como de antebasto. Están sucios de tierra. El arrogante de la boina vasca tiene pie pequeño. El uniforme es de más colores, porque los hilos con los que está hecho el tejido son de colores diferentes. De todas formas, es un tono bastante oscuro. Hay también otro tipo de militar que, ahora no recuerdo bien, puede que uno de los 3 pero no sabría decir con precisión de quién se trata.
Además he soñado con él. ¿Recuerdas cuando te he descrito aquel lugar que no estaba siquiera segura de que fuese la Tierra? Me parece que allí había militares. En el sueño recuerdo haber estado fuera bastante tiempo. Recuerdo todas las particularidades de aquellas habitaciones y de aquellas construcciones. Mientras salíamos con aquel gran vehículo, podía ver también fuera y recuerdo que había una enorme extensión de tierra rojiza. En algunos tramos parecía casi arcillosa. No había vegetación y la base estaba subdividida en dos partes. Se pasaba por arriba y se descendía bajando a algún piso. Una sección del conjunto subterráneo emergía de las rocas y era de un color muy similar al terreno, puede que ligeramente más claro, pero no mucho más, era áspera. Había cristales muy gruesos, creo que blindados, en las paredes, de cerca de 30 centímetros por 35. Oh, Dios, recuerdo muy bien aquel lugar. Estoy intentando escribir cosas que nunca antes he escrito. La habitación, la puerta que cerraba la habitación no tenía manija en el interior. Solo era posible abrirla desde el exterior. Había otra habitación frente a la mía, otra a un lado y otra más enfrente. El pasillo que separaba las habitaciones no era muy grande, puede que de 2 metros. Los militares estaban allí y tenían la función de controlar y acompañar. Pero aquel lugar era diferente de todos los otros en los que he estado. No es el clásico lugar del rapto, donde, concluido su trabajo, te agarran y te devuelven a casa. Allí era diferente. Como te he dicho ya, estoy casi segura de haber permanecido bastante tiempo. El edificio estaba estructurado así, la entrada estaba en el punto más alto de la base, de hecho, para llegar hasta allí habíamos girado a la derecha y después subido. La entrada era una gran cúpula de un color gris reflectante, como transparente, rodeado de rocas. No había puertas, se entraba desde arriba. Se abría como una espiral y se entraba. Una vez en el interior no había forma de salir, porque las paredes superiores se cerraban. Lo mismo ocurría cuando se descendía, la pared de arriba se cerraba, pero dejaba como una rendija abierta por la que, naturalmente, ningún ser humano podía pasar, 5 o 6 centímetros de diámetro. El alojamiento se encontraba a algunos niveles más abajo, al menos 4. Bajo el alojamiento no había nada, pero si nos movíamos algunos metros hacia la derecha, abajo había otros niveles. Era muy grande. Ahora que lo pienso bien, creo que el militar que nos escoltaba escaleras abajo era el de la boina vasca. Era delgado. Caminaba sin pararse nunca. Siempre estaba muy tenso, rígido, nunca se descomponía. Creo que existe una jerarquía incluso entre estos militares. Hay algunos que no ven nunca a los alienígenas, es decir, si alguno me saca de la habitación, me acompaña hasta otro militar que, a su vez, me acompaña a otro que finalmente me lleva donde está el alienígena y, este último, el militar, a su vez, tampoco puede ir a todas partes. El primer militar no conoce la identidad del tercero y así sucesivamente. El militar de la boina vasca es, generalmente, de cabello castaño con los ojos oscuros. No hablan italiano entre ellos, y de lo que se dicen en el momento de la contraseña no entiendo nada. Creo que existe algún tipo de militar que es más importante. Me explico. Existen militares que, creo, piensan son relativamente importantes. Esto es, los que escoltan simplemente hacen esa función como un trabajo normal. Hay otros, sin embargo, me da la impresión de que tienen un poquito más de relevancia, pero su valor siempre es muy probable que ni siquiera formen parte de este equipo militares, sino que son terrestres que quizás ocupan algún cargo importante. Tengo un cuadro delante de los ojos un poquito extraño, y si tuviese que dibujar una jerarquía de los seres humanos malvados implicados con los alienígenas los ordenaría así. Los militares que te escoltan con otros militares, los que te llevan con el alienígena, los militares que hacen proyectos para los militares que sirven más de cerca a una categoría de terrestres, puede que jefes de Estado, los cuales creen encontrarse en una posición de casi familiaridad y complicidad con los alienígenas. Creo que los militares que raptan al ser humano son
Los que te llevan al alienígena porque quieren saber qué te hacen. Los que te llevan a otros militares porque también ellos querrían saber qué te hacen. Después creo que raptan también aquellos que se encuentran justo bajo los gobernantes porque quieren saber si los alienígenas dicen toda la verdad. No sé, a veces es extraño porque esta base, esta situación, la siento ahora tan real como si la estuviese viviendo mientras la escribo. Los militares y sus rangos casi parece como si los midieran por niveles. Mientras más puedes descender de nivel al interior de la base, lo que implica conocer también noticias sobre los experimentos, eres un militar más importante, si se puede decir así. Junto a estos militares, en el vestíbulo, de vez en cuando pasa un alienígena que, si no me equivoco, me parece la mantis. Es difícil describirla porque recuerdo verdaderamente muchas particularidades, también el número de los estratos de los pomos negros pegados al techo de la habitación. Cuando se procede a analizar este ejemplo, seleccionado porque es muy completo y descriptivo, emergen algunos datos, evidentemente recuperados por la abducida a nivel consciente después de haber sido sacados de la memoria a largo plazo de una forma totalmente inconsciente. Por ejemplo, los rubios de 5 dedos, Orange, han llegado primero, pero entran después. Esto puede ser interpretado teniendo en cuenta la información que ha emergido en hipnosis por otras personas, según los cuales los Orange han llegado primero que los otros a este planeta, pero ahora son los últimos en la cola en cuanto a voz y voto se refiere. Y es por esto que la mente inconsciente, durante la visualización, les hace esperar detrás de la puerta. La mujer está siempre detrás del hombre y también en todas las hipnosis en las que los Orange aparecen, la mujer aparece siempre inferior en el mando respecto al hombre y está siempre detrás de él. Hay un extraño alienígena alto que permanece siempre fuera y en el dibujo está representado en alto a la derecha con una extraña barba o protuberancia bajo el mentón. Es una óptima descripción del alienígena en el que los egipcios probablemente se inspiraron a la hora de crear la identidad de su dios Horus, el del ojo en el centro de la frente, del que se habla también en Alien Cicatrix. La mujer que realizó este ejercicio de la mesa redonda no es plenamente consciente del hecho de que al parecer estos alienígenas ya no pueden manifestarse físicamente en esta parte del universo, porque como otras personas han aseverado bajo hipnosis, el pasillo o túnel que utilizaban se cerró hace mucho tiempo. Es por eso que esta raza se visualiza detrás de una puerta que no se puede abrir. Ringio, Growl, el 6 dedos, conectado al abducido solo a través de un enlace externo y que no está dentro su mente, a diferencia de las habituales Maya, en la visualización solo puede intervenir por teléfono, dando la información de que si el abducido no hubiera activado inconscientemente la adecuada conexión, en este caso Growl/Ringio, se vería forzado a no intervenir. Las actitudes que muestran tanto la serpiente como el Luz respecto al uno del otro han sido exagerados como en una comedia, pero es claramente evidente su relación y algunas notas de sus respectivos personajes han amplificadas y puestas en mayor evidencia por la exageración del inconsciente. Los tres tíos que están al fondo, la abducida se ha inventado una interesante forma para la mesa, no son otros que nuestro creador, su creador, el de Ringio/Growl, y el del medio, a quien solo puede verle el alma, representa el creador de los dos creadores. La dualización del universo ha sido restituida perfectamente diciendo que el que está en el medio es la suma de los otros dos, uno de los cuales envejece y muere y el otro no. Esto es porque uno tendría el alma, mientras el otro la ha perdido al inicio de los tiempos. Todo esto confirma lo que cuentan las almas de la creación del universo. Merece prestar atención al número de sillas, la disposición y la posición que la abducida le da a los participantes en la mesa redonda. Es necesario prestar atención a los militares, no solo el sitio que ocupan sino también el número de sillas a su disposición, porque ese número informa del número de militares implicados en la misión. Dos tipos de militares están vestidos con diferentes tonalidades de verde, como todos los abducidos describen constantemente bajo hipnosis. Ejemplo número 2.
En este ejemplo es impactante cómo, sin ni siquiera dar instrucciones a los abducidos, estos consiguen por sí solos combinar, de todas formas, algo bueno. Pero dejemos la palabra a otra abducida que me escribe y lo que sigue. He leído, en su ebook, Alien Cicatrix, nota del autor, sobre una abducida que se autolibera del Lux. Yo también he probado esta misma tarde. Posición de yoga y relajación, etc. Hasta que he entrado en la condición de silencio en la cual ella y yo podíamos charlar tranquilamente. Le hablaba del Lux pero no mucho más. Sabía todo y parecía que esperase que le dijese que se fuera, y así ha ocurrido. Eso lo que ha ocurrido, quién sabe si ha ocurrido o me ha condicionado la lectura. No sabría decir, pero de cualquier forma ella estaba allí realmente. En cierto punto, después de tanta concentración y de escuchar mi voz que decía dile que se vaya ahora, ahora, debes irte, déjanos en paz, etcétera. Delante de mi cara, y yo estaba allí con los ojos cerrados, ha aparecido la imagen de una luz, pero no una luz blanca, digamos que era como una luz de niebla. Parecía la cabeza de un niño con dos grandes ojos negros. Yo conocía ya aquella cara, solo que siempre había creído que correspondía a un gris. Es similar, de lejos, a la forma de la cara de un gris, solo que está desenfocada y no es palpable, pero la silueta y los ojos se parecen mucho a los de un gris y pueden engañar. Estaba fuera, delante de mí y me miraba fijamente, después una especie de energía oscura lo encerraba como dentro de una flor, digamos así. Se cerraban estos pétalos y el mal estaba allí dentro. He tenido una bellísima sensación de libertad, de serenidad. Antes de ver a este insoportable cabroncete, mi alma ha salido de mí. Sí, digamos que se ha liberado en el aire como para ir a hacer el trabajo desde lo alto. Debía ver dónde estaban todos y a un cierto punto una gran luz se ha puesto delante de ella, como algo hermoso que intentaba cogerla para abrazarla. No soy muy creyente pero pensé, parece un dios, ¿qué será? Pensé que era algo bueno pero ella, el alma, sabía que no lo era e intentaba desvincularse. Esta cosa la quería aferrarse engañándola pero no lo ha conseguido porque el alma se ha escabullido y ha terminado su trabajo junto a mí. Quién sabe si era todo verdad o solo un gran deseo, pero volveré a probar cada día, cada santo día y noche. Del análisis de este ejemplo se ve cómo basta conseguir las instrucciones precisas y las cosas parecen funcionar. Evidentemente, no habiendo explicado a esta abducida nada de la técnica a utilizar, que describo por primera vez en este trabajo, ha sido como ver confirmadas mis hipótesis sobre una base totalmente experimental. No se puede hablar de influencia, de ningún tipo, de mi parte sobre la abducida, que era totalmente ajena al método Sinbad. Su ejercicio ha sido dictado espontáneamente por su inconsciente y por su alma. Ejemplo número 3. Esto es lo que cuenta otra abducida. Invitados. Alma, espíritu, mente. Yo, queremos entender cuál es la situación, entonces te lo pido primero a ti, alma. Quiero saber, según tú, cómo están las cosas, y si el rubio todavía está dentro de nosotros. Alma, no, ya no está. Se ha ido. Pero en este momento la situación es bastante delicada porque podría volver para recoger cierta información que ha dejado en tu cerebro. La necesita. Yo, ¿qué información necesita y, sobre todo, cómo hace para volver? Yo pensaba que lo habíamos enviado allí, donde está su conciencia. Si ha vuelto allí, entonces llegados a este punto no debería volver más. Alma, en efecto, ha vuelto allí, pero no se ha quedado mucho tiempo. Ha decidido volver para hacer lo que tú le dijiste, para hablar con su gente sobre esta guerra. Pero podría igualmente volver aquí porque existen cosas dentro de ti que podría utilizar. Pero yo le he echado. ¿Cómo es que vuelve? Esto no lo entiendo, la verdad. En aquella especie de consciencia donde ha ido, simplemente se disuelve en un todo. De allí no es posible volver. Es obvio que aquí hay algo que no marcha como debiera y no lo entiendo, y necesitamos entenderlo. Alma, es necesario entender que la consciencia de esta gente es diferente de la nuestra.
Su consciencia es como si fuese de una substancia plástica que se estira y encoge. Imagina una especie de plasma verde, como si fuese el dido que puede deshacerse en muchos pedacitos, pero que se puede recomponer en una gran masa, se separa y vuelve a ser algo aislado, después se une de nuevo. En general nosotros hacemos algo parecido con nuestra alma. Ellos no tienen alma y, por tanto, la única forma en la que pueden ser todo, y, al mismo tiempo, solo una parte, es utilizar esta consciencia. Él volverá porque debe hacer algo. Debe hablar con su gente y hacerles comprender cómo están las cosas, pero debe también hacer algo en el ser humano, y para ello necesita información almacenada en tu cerebro, la que no ha podido llevarse. Por eso volverá. Pero nosotros no debemos permitirle entrar de nuevo. Si quisiera algo, lo que sea, lo obtendrá desde fuera y solo desde fuera, no hay más opciones. No podrá entrar más. Haremos inaccesible esa zona del cerebro. Solo podrá actuar desde el exterior. Para actuar desde fuera necesitará un cuerpo, por tanto es probable que venga con un cuerpo. Se te presentará con un cuerpo y te pedirá lo que necesite. Recuerda que esta gente tiene un conocimiento limitado de cómo son las cosas, sobre todo de las que tienen que ver con la forma para pedir e interactuar con el ser humano, a quien ellos consideran aún de su propiedad, a pesar de todo. Deberás estar muy atenta. Deberemos estar muy atentos. Deberemos hacerle entender cómo tiene que comportarse porque ahora él está, en comparación con el resto de su gente, en una situación ligeramente diferente. Se ha movido hacia adelante, hacia la consciencia y después ha regresado. Esto quiere decir que recuerda lo que la consciencia es y recuerda lo que se ha hecho. Gracias a estos datos, podremos defendernos y asegurarnos de que la información que quiera le sea suministrada de la forma más adecuada, para que no resultemos heridos y, sobre todo, que no te haga daño a ti. Ahora lo sabe que te lastima haciéndote lo que te hace. Pero antes no lo sabía. Ahora es posible discutir con él. Pero recuerda siempre que no deberías convertirlo en costumbre. Harás esto únicamente con él y solamente una vez cuando venga a ti a pedirte lo que necesita. De lo contrario correrías el riesgo de hacerte usar nuevamente, como ha ocurrido hasta hoy y nosotros no queremos que esto suceda. Así lo hemos decidido. Yo, alma, ¿me estás diciendo que él volverá a mí? ¿Que solicitará algún tipo de información? ¿Me estás diciendo que volverá con un cuerpo para atraparme? ¿Me estés diciendo que me sucederá de nuevo? Alma, puede suceder, aun sabiendo que ya no pueden hacer nada nunca más. Yo, espíritu, ¿tú qué piensas? Espíritu, pienso que el alma tiene razón y siento también un poco esta consciencia a la que estoy unido. Sé que estas son sus intenciones. De todas formas, si nosotros permanecemos unidos, alma, mente y espíritu, si estamos todos unidos y nos enfrentamos juntos a la situación, podemos evitar que esto resulte peligroso. Yo, de acuerdo. Queda una silla vacía, y si todavía queda alguien dentro de mí, me gustaría invitarle a sentarse para que pueda conversar y aclarar nuestras respectivas posturas. No, no hay nadie. No hay nadie, ¿verdad? Creo que he cometido un error en el proceso. Luego, después de que hayas leído el resto, me dirás si es así. Creo que primero debería haber formulado la pregunta sobre el proyecto y después llamar a alguien a la silla vacía. ¿Alguno de vosotros puede ayudarme a aclarar qué sucede con estos militares? ¿Por qué están ahora tan interesados en mí? ¿Por qué cuando me han llevado a la montaña han aplicado aquel procedimiento para controlar los pulsos, para comprobar si todavía estaba allí el alienígena? ¿Por qué es esto tan importante para ellos? ¿Y por qué los de verde khaki en cambio me han transferido a los israelitas la siguiente vez? ¿Qué buscan ahora? Alma, buscan su memoria. Pero, sobre todo, lo buscan a él, porque él era quien establecía las estrategias y sabía cuáles eran las personas más idóneas para el proyecto. Yo, ¿qué proyecto? Aquí se bloquea la transmisión. La silla vacía permanece vacía, pero detrás de la silla, al fondo de la sala, cerca de la salida, hay un militar con uniforme verde khaki. ¿Qué sucede?
porque no puedo seguir escuchándote. ¿Quién es este? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Militar, quiero que pares de informar de todo este asunto yo. ¿Por qué debería dejar de informar? Tú eres militar. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres dentro de mí? Militar, tú no tienes derecho de hacer estas preguntas y no tienes derecho a ir metiendo las narices en asuntos que no te interesan. Yo, me interesan y no veas cuánto. Este es mi cuerpo, mi espacio y mi reunión. Son mi alma, mi espíritu y mi mente. Tú estás fuera de mí y no debes estar. Tienes que irte. Militar, no me voy. Debo controlar que todo vaya como es debido y que tú no hagas cosas estúpidas como esta. No tienes derecho, En el fondo ya te lo habíamos explicado y más de una vez. También lo hacemos por ti, y deberías estar agradecida por ello. Te evitamos líos, ¿no es así? Nos los evitamos nosotros y también te los evitamos a ti. No estamos de acuerdo. Los líos son vuestros y nos habéis metido en medio. No intentes enfangar nuestras ideas. Y, de todas formas, ¿qué es lo que no deberías saber? ¿De qué proyecto hablabas? ¿Qué queréis de él, el alienígena? ¿De qué os sirve? Militar, sinceramente, no lo necesitamos. Es más, si desaparece, mejor, muy molesto. ¿Por qué? ¿Por qué queréis que desaparezca? Militar, porque él tiene sus propias ideas que no concuerdan con las nuestras. ¿Y cuáles serían vuestras ideas, las que no concuerdan con las suyas? Militar, bien. Necesitamos entender cómo diablos podemos desembarazarnos de ellos. Pero queremos echarlos de cierta manera, de forma que podamos sacar nuestro propio beneficio. Nos han sido muy útiles. Hemos entendido cosas que no sabíamos. ¿Y cuáles son esas cosas que ahora por fin habéis comprendido? Apuesto a que lo adivino. Nuestras almas. ¿Queréis saber cómo desprenderlas de nuestros cuerpos, conseguir su poder, sus características? Lo que podemos hacer nosotros con nuestra alma. Y aquellos de vosotros que no la tienen dicen, bien, la conseguiremos. Pero los alienígenas vuestros amigos no os la quieren dar. Claro, la quieren para ellos. Únicamente os están manipulando, ¿verdad? Y parece que esto lo habéis captado vosotros solitos. Y así les queréis echar, pero al mismo tiempo queréis conseguir llegar al final del proyecto y queréis las almas para vosotros como si de un trofeo de caza se tratara. ¿No es así? Y resulta que él, Basti, es el único que sabe cómo terminar el proyecto, junto a otros que, como él, también lo saben. Así, vosotros no queréis que llegue al final del proyecto y por eso queréis sacároslo de encima, pero al mismo tiempo os interesa lo que tiene que deciros, lo que hay en mi cabeza. Esta es la razón por la que lleváis todo este asunto con tanta delicadeza y por la que me entregáis a esa gentuza. Los que están con la mantis. ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta? Sois patéticos. ¿Cómo es que no podéis daros cuenta de que es esta gente? Son unos mierdas. ¿No veis que están gritando continuamente? Que van de prepotentes. Ocupan vuestros cuarteles. Os tratan a patadas. ¿Y vosotros les apreciáis? ¿Cómo lo hacéis? Militar, bueno, son una buena forma de protección. Sí, protección, es verdad, la bendita protección. ¿Y pensáis que os protegen solo porque les caéis bien? De hecho también lo hacen en su propio provecho. Y cuando hayan obtenido lo que quieren, aquello en lo que están interesados, os darán una buena patada en el culo. Hasta luego y gracias, militares italianos. Esto es lo que obtendréis. Militar, no nos dejaremos engañar. Sí, no os dejaréis engañar. Me muero por verlo. ¿Pero por qué no quieres que vaya a la raíz del asunto este? A lo mejor podría ayudaros, aunque a ti no te lo parezca. Quizás podemos llegar a resultados de los que podríais hacer un buen uso. Y así nos echamos una mano mutuamente. Pero sin arrastrar a alienígenas o israelitas u otras razas desagradables. Nos ayudamos entre nosotros. Entre semejantes.
Militar, tú eres peligrosa. Yo, ¿peligrosa? Venga ya. Por favor. ¿Te fijaste la otra noche cuando me apresasteis? ¿Qué clase de peligro soy? Me atrapasteis de nuevo como si nada y os resultó muy fácil. No pude evitarlo, no conseguí escapar a ninguna parte. No me digas que soy peligrosa. Militar, quien escarba demasiado y sabe demasiado, no es bueno. Yo, todavía quieres guardarte esos secretos. Pero si no tienes más secretos. Todos hemos entendido cuál es tu objetivo. Déjame hacerlo, por favor. Te aseguro que no te arrepentirás. Todavía no entiendo qué es lo que haces en mi cabeza. ¿Estás de visita o te quedas fijo? Militar, no, estoy de visita. Yo. Ah, entonces vienes de vez en cuando, y me controlas. L y más asciende y L Militar, no, no vengo, ¿cómo podría entrar? No puedo entrar dentro de ti. Simplemente grabo. Yo, ¿qué grabas? Militar, la señal, tu señal. Yo, mi señal, entonces existe algo que produce esta señal. Sí, creo que es así, ¿verdad? Militar, en tu cabeza. Yo, en mi cabeza. ¿Dónde? ¿En qué parte de mi cabeza? ¿Dónde habéis metido este chisme? No me lo quieres decir. Pero yo creo tener sospechas. Pienso que sé dónde lo tengo, porque frecuentemente tengo molestias hacia el oído derecho, de vez en cuando siento sonidos como de algo que se friendo en una sartén, por tanto creo que es allí donde lo habéis metido. ¿Verdad? Militar, no exactamente. Yo, no exactamente. ¿Qué significa no exactamente? Militar, haces demasiadas preguntas y este no es el momento para hacerlas. Mira que podrías arrepentirte. Aquí termina el segundo ejemplo, porque la abducida se ha distraído con el sonido del teléfono. Al principio del ejercicio la abducida ya estaba liberada del Lux, Ringuio y Maya, eliminados previamente. Las interferencias militares aún eran intensas y esa es la razón de que el desarrollo de la mesa redonda sea bastante diferente con respecto del primer ejemplo. Todos los que visualizan la mesa redonda toman datos reales procedentes de la memoria a largo plazo, donde está almacenada toda esta información, incluso en los que la mente consciente no ha releído nunca, pero que sin embargo han sido grabados con regularidad a su entrada y regularmente percibidos por la mente inconsciente. Ejemplo número 4. Este abducido ha escuchado hablar brevemente sobre el experimento de otra abducida y ha puesto en práctica lo que ha podido con la poca información a su disposición. Como veréis, este ejemplo es menos completo porque, no habiendo tenido yo forma de hablar directamente con el del experimento, no ha seguido un estricto procedimiento, pero, de todas formas, me ha enviado igualmente este interesante resumen. En estos días he podido intercambiar emails con A omitido. De cualquier modo, le pedía consejos prácticos sobre cómo darse cuenta de sus interferencias y me ha hablado del método de la mesa redonda. Hoy, al final de mi sesión de yoga, he probado y he invitado a la mesa a mi mente, a mi espíritu, a mi alma, al Lux, Ringuio, Axtir, el alienígena de Sumara, nota del autor, y a todos los que, eventualmente, quisieran participar. El Lux, Ringuio y Axtir no han venido. Veía claramente sus sillas vacías. Ni siquiera han contestado a la llamada. Segundo, me han cambiado de lugar. Entonces he preguntado si había alguno que quisiera unirse y casi improvisamente he dicho, así, ven tú y este hombre, un militar, creo, ha dicho. No, joder, mierda, no, disculpa la vulgaridad, pero estoy contando local como fue. Vamos, ha maldecido como si le hubiesen, inesperadamente, perturbado. No lo veía pero sentía su presencia incluso cuando, después de haberse expresado de aquel modo, ha permanecido en silencio. Le he dado la palabra a mi espíritu que ha dicho, es necesario crecer, elevarse, reforzar el contacto con el alma y con el resto. Después le he dado la palabra a mi alma, que ha dicho, ahora que somos libres podemos progresar tranquilamente y, si estos hombres no nos obstaculizan, así será.
Se refería a los militares, obviamente. Entonces le he dado la palabra al militar y le he preguntado su nombre. Este parecía responder forzadamente, es decir, como si le hubiese obligado, y me ha dicho que se llama Onitido. Ha dicho también su nombre, pero no lo recuerdo, del apellido estoy seguro. Ha dicho Onitido, después me ha llamado mi padre, Onitido, por teléfono. Me he despertado de nuevo bruscamente y no he podido continuar esta sesión, pero creo que volveré a probar los próximos días. Hoy he probado a volver a hacer la mesa redonda y he vuelto a llamar a todos. El Lux, Ringuio y Axtir no han venido. Silencio absoluto. He llamado, sin embargo, al militar, que creía estuviese escuchando. Bueno, cuando he pensado en este hombre he tenido, de repente, una imagen mental como de un militar con dos grandes auriculares negros y junto a un aparato. No sé de dónde ha salido esta imagen ni si es fruto de mi fantasía. Es un hecho que, cuando le he pedido su opinión, prefería estar en silencio, pero, a pesar de todo, respondía a mis preguntas. Se llama Onitido, tiene 38 años y desde hace 10 está en el batallón San Marco, pero el cuerpo especial al que pertenece no me lo ha querido decir. Después ha habido un diálogo que me ha proporcionado esta información y he intentado decirle que así no deben actuar. Después le he explicado cómo deben actuar, según mi opinión. Le he pedido que hable a sus jefes, porque los abducidos son seres humanos y son tratados con respeto, y también porque, al final, el interés por liberarse de los alienígenas es común. Debemos colaborar, creo, pero solo si se comportan de forma diferente. Veamos qué sucede. De todas formas no lo escribiré en el forum, si prefieres. El otro motivo para no hacerlo, ¿cuál es? Que me disparen o bien que le estropeemos la sorpresa. Hasta pronto. Quede claro que este abducido ya se había liberado previamente, con la ayuda también de la hipnosis, de sus parásitos y de la memoria alienígena activa y, de hecho, como se puede leer en su resumen, sus sillas, en la reunión virtual, permanecen vacías. Se obliga a intervenir al único que puede hacerlo, el militar. El abducido no se espera conscientemente lo que va a suceder, pero su inconsciente le procura los datos que saca de la memoria a largo plazo.